Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. El Día del Periodista se festejó el día de ayer, 26 de abril, y eso nos llama al análisis, a la reflexión con relación al papel que tenemos quienes tenemos el orgullo, la alta responsabilidad y el deber absolutamente total de ser fieles a los hechos, de ser fieles a la realidad, de poder contar a ustedes lo que nosotros tenemos como en opinión, apartándola, o como información, apartándola, siempre desde el punto de vista de la honestidad intelectual. No es menos cierto que hoy día, por la explosión de las redes, hay muchas personas que tienen también la tarea y han asumido la tarea, con aciertos o errores, de tener el papel de comunicar algo. Eso no quita, sin embargo, lo que hacemos quienes abrazamos a esta profesión que paga con más desdichas que con alegrías inclusive, pero que es absolutamente satisfactoria desde el punto de vista de la realización de un individuo a partir de los años. Entonces, ¿por qué planteamos esto? Planteamos esto porque es importante señalar en este concepto del ejercicio profesional del periodismo, del desarrollo del arte del comunicar, que hay una frase que debe englobar y debe marcar el norte de todos, los que somos periodistas académicamente hablando, los que son comunicadores gracias a las redes o algún que otro programa, es más, los que ejercen la libertad de expresión, o sea, todos, porque a la postre, la única diferencia entre ustedes y esta persona que les habla aquí desde hace más de 15 años es que yo tengo la suerte de estar aquí y que tengo una responsabilidad altísima. Pero hay una frase que engloba el deber ser de aquellos que desarrollamos esta tan noble tarea de ser periodistas o de ser comunicadores. ¿Cuál es? El derecho mío termina donde comienza el derecho del conciudadano. Eso debe enmarcar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de abordar el día a día. Recuerden siempre, mi derecho termina donde comienza el tuyo. Eso nos puede marcar incluso no solamente en el arte de comunicar, en el trabajo periodístico, sino en el quehacer diario en todos los ámbitos. Y así, a partir de elementos como ese, todos construimos ciudadanía. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Y seguimos debatiendo esto que es conocido como el proyecto de ley Riera, o el proyecto de ley que pretende aplicar o ingresar o agregar, modificar el Código Penal con la figura de obstrucción o de cortes de ruta. Entonces esto genera un debate enorme, lo comenzamos ya hace 2 programas atrás y hoy lo continuamos con la invitación y la grata presencia de referentes de distintos sectores que hacen al día a día de la ciudadanía, al día a día de nuestro país. Nos acompañan, por un lado, el doctor Diego Torales, de la Comisión de Defensa de la Asociación Rural del Paraguay, el presidente y abogado más que nada, pero presidente también del Partido Revolucionario Febrerista, el abogado Guillermo Ferreiro, y también el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, el señor Daniel Díaz de Vivar. A los tres el agradecimiento de estar con nosotros y para escuchar un poco la postura de la experiencia de ustedes, de lo que hace al día a día con relación a este proyecto de ley. Para ustedes, la primera pregunta, ¿este proyecto de ley refleja realmente lo que está pasando o es una especie de puente político para no enfrentar la realidad que hay detrás de lo que sucede en cuanto a los cortes de ruta? No sé con quién comenzamos, el que disponga. Doctor, por favor. Buenas noches, Héctor, para vos, para todos los miembros de esta selecta mesa, mis respetos a ellos. En realidad nosotros creemos de que como gremio, entre los otros tantos también hemos sido afectados por los cortes de ruta.
creemos muy importante la libertad de manifestarse naturalmente, pero tal como lo dice la Constitución, creemos que se tienen que hacer sin lesionar derechos de terceros. Hemos tenido casos en los cuales se ha actuado con suma violencia, los manifestantes han tenido que hacer uso de violencia para generar el efecto de cortar definitivamente la ruta. Y creemos que el proyecto en sí, de alguna u otra manera, el proyecto Riera, que trata de modificar el artículo, o sea, que pretende modificar el artículo 216 del Código Penal, elevando las penas a 6 años en los casos en los que se utilice la violencia, y vimos en la semana pasada cómo incluso había parabrisas rotos, palos y ese tipo de situaciones que ya, digamos, no hacen a una manifestación pacífica, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros muy importante que de alguna u otra manera se ponga penalmente una sanción cuando el derecho a manifestarse ya va más allá de una manifestación pacífica y se vuelve directamente un acto violento, prácticamente criminal en algunos casos, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia física incluso, ¿verdad? Entonces, para nosotros, reitero, como gremio, es necesaria este tipo de sanciones, porque de lo contrario estaríamos siguiendo en el tren de los cortes y paralización de toda la economía, cuando incluso se perjudican a sectores que nada tienen que ver con los que se están manifestando, ¿verdad? Ahora, desde la Cámara Paraguaya de la Construcción, ¿esto cómo es observado? Y de la misma manera, con mucha preocupación, hemos también manifestado nuestro apoyo a la ley de Riera. Si bien sabemos que existen mecanismos legales como para evitar también este coaccionar que tienen hoy los reclamos de los camioneros, creemos que tener una ley podría ser muy interesante para fijar una postura, ¿verdad? Un paso firme, porque atrás también de cada manifestación existen otros intereses, no solamente el de... Nosotros no estamos en contra de que la gente se manifieste por una situación determinada como la que es del combustible, ¿verdad? Hace unos meses atrás tuvimos las del precio de los fletes, donde se quería sacar una ley para que el Estado intervenga en el precio de los fletes, cuando realmente también nos pusimos en contra, porque eso afecta a todas las empresas que nosotros realmente enviamos materiales al interior del país, mantenemos combustible, personal, maquinaria, y no podemos realmente transitar y no tenemos una previsibilidad de trabajo, porque no sabemos si mañana van a amanecer con un corte de ruta o no. Entonces eso hace que cada vez para nosotros vivamos en zozobras si podemos o no producir, ¿verdad? Es lo que nosotros realmente estamos a favor de la ley, ¿verdad? Estamos a favor de que se cumplan. A lo mejor habría que ver todos los puntos que tiene la ley de Riera, pero realmente necesitamos tener una previsibilidad y un castigo a la gente que realmente, como dijiste al empezar tu programa, los derechos tuyos terminan donde comienzan los míos, ¿verdad? Ahora, doctor Guillermo Ferreiro, desde el punto de vista jurídico o hasta político, atendiendo al carácter tuyo de abogado y presidente del Partido Revolucionario Febrerista, este proyecto Riera, ¿cómo es observado? Como una forma de hacer creer a la gente que se hace algo cuando en realidad no se hace nada. Es un proyecto de ley que no aporta nada, que no va a cambiar nada, que no legisla nada que ya no esté legislado. Lo que modifica es ínfimo. El conflicto en las sociedades, en el primer mundo, en los países más desarrollados o en los países con menor desarrollo institucional, existe y va a existir siempre, con mayor o menor intensidad según los momentos y las crisis en las que se trate. Cuando más la gente crea en las instituciones, eso se soluciona siempre, es más probable solucionarlo pacíficamente y dentro de esas instituciones. En tanto y en cuando exista un descrédito total en las instituciones, en el Ejecutivo al que se le pide algo, en la policía a la que viene a poner orden, en el Poder Judicial al que se reclama, también los desmanes van a ser más comunes y más virulentos. Pretender que todo ese descalabro institucional que nos lleva a esto se va a solucionar subiendo una pena o criminalizando algo que antes no estaba criminalizado, que no es el caso, está demostrado en todo el mundo que no funciona, que no funciona. Si no, sería muy fácil. Agarremos el Código Penal y levantemos todas las penas a 30 años. Agarremos los códigos de contravenciones administrativos y convirtamos todo en delito. Y viviríamos en una sociedad de paz,
de tranquilidad, de respeto por la ley, donde no va a haber violencia física, donde no van a haber robos, corrupción. Y eso no es así, no funciona así. Y te puedo dar, hay ejemplos muchísimos en el mundo, ¿verdad? Entonces, solucionar este tipo de problemas digamos, de orden institucional conlleva medidas muy complejas. Alguna podría ser, ¿por qué no?, elevar penas, disminuir penas, tipificar delitos, despenalizar algunas cosas, pero dentro de un paquete. Como medida aislada, el simple aumento de penas o convertir algo, voy a dar un ejemplo, todo el mundo pasa semáforo en rojo, acá en Asunción, en Gran Asunción, entonces, bueno, comitamos delito pasar semáforo en rojo, pero después no hacemos nada para que eso se cumpla, para educar a la gente, para que los semáforos funcionen, entonces la gente va a seguir pasando los semáforos en rojo. ¿Qué opinan al respecto? Desde el gremio de la construcción, por ejemplo, muy golpeado por este tema, desde el gremio de la ganadería también, ambos puntales de la economía, con respecto a esta postura, ¿verdad? Que es expuesta de lo jurídico totalmente. Sí, el análisis del doctor Ferreiro es bastante atinado en gran parte, ¿verdad? En realidad hay deficiencias estructurales graves en el Estado, siempre decimos, ¿verdad? Policía, Ministerio Público, entre otros estamentos, ¿verdad? Y ni hablar cuando se habla de corrupción en estos, ¿verdad? Que son finalmente lo que tienen que aplicar y hacer cumplir los términos legales de lo que dice el Código Penal, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ahora, sí, yo reitero, es necesario de alguna u otra manera, y no sé si va a ser la ley esta necesariamente el camino, porque de hecho que al no tenerla aún no podemos medir los resultados de algo que todavía no tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la única manera hoy de poder hacer entender de alguna u otra manera que la violencia física, y reitero, romper parabrisas y privar a la gente de transitar e incluso privarlas de su libertad, porque han habido casos en los que la gente quedó atrapada literalmente en las rutas, ¿verdad? Yo hablaba con un colega que estaba camino a Coronel Oviedo y quedó atrapado en cada cupé con los hijos llorando dentro del vehículo, ¿verdad? Entonces, no sé si la modificación o ampliar a 6 años de pena para esta situación que a todas luces, incluso la policía, es cierto, la policía tenía a la vista a estos manifestantes y tenía que ultimar, porque ya la ley les permite que habiliten el tránsito, y aún así no lo hacían. O sea, estaban cometiendo un hecho punible enfrente a ellos mismos, y dicen, no, necesitamos, ¿qué más? Elevar, como dice el doctor, a 30 años, para que la policía cumpla el rol que hoy ya les está permitido. Entonces, realmente, celebro el debate, yo creo y apoyo la iniciativa legislativa del doctor Riera, con el ejemplo de lo que ocurrió para los casos de invasión, que de alguna u otra manera, por lo menos desde la rural, nosotros decimos que ha generado un impacto positivo hasta hoy. ¿Verdad? El día de mañana, si tenemos 45 invasiones con 200 personas cada una, seguramente me voy a arrepentir de lo que digo. Pero hasta ahora tenemos un buen resultado a 7 meses de vigencia de esa ley. Ahora, discúlpame doctor, desde el punto de vista gremial, desde la Cámara para la Corrupción, creo que ustedes analizaron también este punto, pero ustedes tienen un efecto en la economía de ustedes como gremio, ¿verdad? Claro. Directo de esta actividad. Claro, así como también lo tiene la Asociación Rural Paraguay, lo tiene otros gremios, a nosotros nos afecta en forma directa. Estoy de acuerdo también con lo que dice el doctor. Hay leyes que hay que hacer cumplir. O sea, la ley, hay instrumentos con los cuales la policía también podría hacer cumplir, ¿verdad? En su momento. Pero acá existe, en un momento determinado, cuando se puso muy brava el tema de los cierres de ruta y pasamos lo que acaba de decir también acá el representante de la rural, nuestros camiones quedaban parados con combustible y tenemos compromisos asumidos que hacer. Nosotros tenemos que pagar a fin de mes salario de mucha gente que no puede producir porque no se está pudiendo llegar con la maquinaria, con los materiales a las obras.
Entonces comienza a afectarnos nosotros en el trabajo y en los cronogramas y nos está causando un perjuicio económico, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a hablar y hablamos en algún momento con algunos representantes, dicen, lo que pasa es que acá atrás hay un tema que está más allá del reclamo, ¿verdad? Entonces tenemos miedo también de nosotros de mover, porque actuamos de una manera y esto se va a descalabrar y se va a armar un problema mucho más social, mucho más grande, y dónde va a terminar. Entonces tampoco no sabemos hasta dónde viene un reclamo y dónde comienza otros intereses políticos que pueden haber detrás. Entonces no es fácil tampoco eso. Yo me pongo también los zapatos de la policía o de los representantes, y hasta dónde vos podés actuar. Sacar un arma y dispara a otro y te van a echar la culpa a vos. Y va a pasar lo que pasó ya en otros gobiernos políticos, ¿verdad? No se sabe hasta hoy día qué pasó, ¿verdad? Y se estabiliza un gobierno y nosotros no estamos para estabilizar nada. Nosotros estamos saliendo de una crisis, estamos saliendo de una pandemia que realmente golpeó a la economía mundial y paraguaya, ni qué decir, ¿verdad? Hoy los materiales están subiendo por la coyuntura internacional. Hay una guerra, Paraguay prácticamente no produce mucho los materiales, los commodities, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos que salir a trabajar. O sea, como te puedo tocar el tema, para nosotros el subsidio no es la solución del combustible, es salir a trabajar y conseguir trabajo y trabajar más para poder pagar. Pero el subsidio no es la solución, ¿verdad? Entonces es realmente un tema un poco delicado, donde para mí es mucho más profundo. Es mucho más profundo, doctor Guillermo Ferreiro, los otros dos invitados, que un proyecto de ley. Fíjate. Me lo contestas después a la vuelta al corte, ¿les parece? Con gusto. Estamos en compañía del presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, también en compañía del doctor Guillermo Ferreiro y asimismo del titular de la Comisión de Defensa de la Asociación Rural del Paraguay. La ley Riera, el proyecto Riera, pros y contras, a la vuelta al corte. A mí me toca. No hace falta. No, tampoco. Bueno, seguimos. Las cosas que se dicen fuera, fuera del aire son más interesantes a veces. Continúa el debate, continuó el debate en el corte y va a continuar ahora. Doctor Guillermo Ferreiro, o sea, ampliar las penas es una solución inmediata. No, sí, puede tener un efecto al corto plazo que tiende a estabilizarse después con el tiempo. Lo que sirve, muchas cosas sirven, ¿verdad? Para empezar, todo lo preventivo no tiene nada que ver con el derecho penal. El derecho penal se aplica una vez que ya ocurrió el delito, ¿correcto? El derecho penal, el sistema penal de justicia no previene. Eso es una fantasía que tenemos. Y a lo largo de la historia hay cientos y miles de ejemplos. Que agarrar a una persona, sacarle la piel, colgarle la plaza, tirarle huevo y para que se muera desangrado, no disminuye el delito. Por ahí nos da esa sensación que no es lo mismo. ¿En qué puede ayudar el derecho penal a disminuir el delito? En bajar la impunidad. Eso es un proceso a largo plazo que se hace con tecnología, con inversión, con recursos humanos, con capacitación y con sentencias creíbles. Entonces, cuando vos metas en la cabeza de la población que cuando robas algo se invierte en averiguar, y muchos casos, casi todos, terminan aclarados y con una sentencia, ahí tal vez se genera la conciencia de que no es tan conveniente robar porque la probabilidad de que seas descubierto y encarcelado es alta. No están tan de acuerdo. No, bastante de acuerdo. Sí, ¿Cuál es el punto divergente entonces en todo esto, por favor? En la necesidad de aumentar o no las penas. Claro, el doctor dice básicamente que no es necesario aumentar, porque si aumentamos todos los más de 300 artículos que tiene el Código Penal, no se eliminaría del todo el índice de criminalidad en la República del Paraguay, ¿correcto? Sin embargo, ¿verdad? Naturalmente nosotros como sectores de la producción nos vimos demasiado perjudicados y creemos que esta iniciativa legislativa de alguna u otra manera nos permitiría transitar libremente, que es también un derecho constitucional que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, el perjuicio económico que se tuvo en estos 2 últimos años en los cuales se ha instado al sector transportista y cada vez más radicalizados, es lo que nosotros deberíamos de trabajar con el legislativo, con los organismos de seguridad, para que ellos entren en razón y que pongan los camiones al costado de la ruta, que no te terminen paralizando la República, porque, reitero, no puede ser de que un sector termine perjudicando a todo el Paraguay
que necesita de alguna u otra manera trabajar, Héctor, ¿verdad? Al respecto, en Estamos Acapaco, ¿qué completamente dice? de acuerdo y también así, elevando las penas, podría ser un ejemplo, pero acá hay que aplicar las penas y hay que dotar de un ropaje legal a aquellas personas que son las encargadas de hacer cumplir la ley también. Porque ese es el problema, de repente vos das una orden y después ocurre algo y nadie te sale a defender tampoco, ¿verdad? O sea, recuerdo un caso famoso que habían 2 militares que estaban en un colectivo y creo que le asaltaron, los militares actuaron y al final los militares terminaron siendo culpables porque le ayudaron a una persona que le habían asaltado en el colectivo. Había un caso de eso, ¿verdad? Entonces, a la hora de la verdad, pues nadie le ayuda a nadie, ¿verdad? O sea, y vos tenés que hacer, o sea, nosotros todos reclamamos la ciudadanía, todos los empresarios reclamamos de que se cumpla la ley, que se le meta preso, que se abran a la fuerza las rutas clausuradas, pero y después cuando se da la orden y ocurre algo, Doctor Si me Ferreira. permitís, Sí. muy interesante lo que dice. Y fíjate este ejemplo. Fernando Lugo cae del gobierno por hacer cumplir una orden de desalojo. Fernando Lugo, el zurdo de izquierda, come niños, comunista, bolivariano, cae del gobierno, echado por los defensores de la propiedad privada, porque estaba cumpliendo una orden de desalojo y respetando la propiedad privada. ¿Qué presidente se va a arriesgar a hacer cumplir una orden de desalojo? Masiva, digamos, no una cuestión de inquilinato, de inquilino, ¿verdad? Entonces, aquí no quiero analizar lo que pasó con Lugo, que ya es historia pasada. Lo que quiero decir es que es un problema de instituciones. Es institucional. Entonces, esa fantasía, además casi todo esto ya está legislado. Entonces, esa fantasía de que hay 10 leyes que no se cumplen, creemos la número 11. Y ahora se van a cumplir. Y después la número 12, después la 13. Y después tenemos una hiperinflación legislativa de normas que son inaplicables. Voy a dar un ejemplo sencillo. Si esta entrevista termina acá y yo me voy con el celular del doctor Toral y no pasa nada y aumentamos la pena y la siguiente entrevista me voy de nuevo con el celular del doctor Toral y me volvés a invitar y aumentamos la pena y la quinta entrevista me voy con tu celular y nunca me pasa nada. ¿Es eso mejor o que a la primera se investigue y se me aplique una sanción? ¿Qué dicen al respecto? Y terminamos en el génesis del debate, ¿verdad? Si está haciendo bien o no su trabajo el Ministerio Público, la Policía Nacional. De todos modos, le decía al doctor, permítanos disentir en que en realidad hoy la pena es muy baja, ¿verdad? O sea, en realidad el que actúa con la violencia con la que hemos visto, con parabrisas rotos y todo ese tipo de cosas, hoy, así como está legislado, pretende demasiadas salidas alternativas, ¿verdad? O sea, No es permiten baja, soluciones. Y pasa que... No, aplican nomás todas las... Sí, correcto. No, Va aplica a bien la tener- ley. a eso se pretende subir a 6, ¿verdad? Entonces, en realidad, el juez va a estar compelido a que en su audiencia de imposición de medidas pretenda, o sea, tiene que dar mayores garantías del procesado y naturalmente va a tener que eventualmente ir a prisión, ¿verdad? Ir a prisión preventiva. Tampoco, Ojo, tampoco a si lo la mejor mentira si no hay soluciona, sentencia. claro, no, a lo mejor no soluciona de raíz el tema, ¿verdad? Pero así como está hoy, básicamente, si hacemos un corte acá entre los tres y actuamos con violencia, probablemente quede impune por las distintas salidas que nos da el proceso hoy y por el tipo penal, ¿verdad? Podemos estar o no de acuerdo. Yo creo que podría ser una solución, ¿verdad? Es por lo menos mi opinión. ¿verdad? A ver, las medidas alternativas no tienen nada que ver con la pena. Eso es procesal penal y el principio de litigar en libertad y la prisión preventiva como última opción es un principio muy importante del proceso penal y del debido proceso. Lo que hay que hacer es aplicar las penas. Yo fui abogado en casos de invasión, tanto querellante como defensor. En ambos casos no hubo condena. En ambos casos hubo una investigación desastrosa, paupérrima y lamentable de la Fiscalía. Y en ambos casos hubo voluntad política de que eso no concluya. Entonces, no sirve pensar que vamos a meterle preventiva 6 meses para que después salga otra vez y si los casos nunca terminan. Y si después la investigación nos ayuda a saber qué pasó. Ahora, ese abordaje desde la Cámara Paraguaya de la Construcción y otros gremios también fue, digamos,
colocado enfrente una postura gremial, incluso de solucionar esta cuestión. Incluso ustedes de la Cámara Paraguaya de la Construcción habían emitido una serie de planteamientos para que este escenario al menos no se repita. O sea, que haya gestión para evitar este tipo de escenarios, ¿verdad, presidente? Sí, así mismo. Hemos participado y hemos sugerido, ¿verdad? Y hemos puesto a disposición para ayudar, porque de repente no es de todo el universo los camioneros que no están trabajando. Si vos te pones a ver de todos los camiones que hay que no están trabajando, la mayoría son sojeros que trabajan en el sector privado, ¿verdad? O sea, ya entras en otro litigio, o sea, con el transporte de los granos, ¿verdad? Entonces, ellos generalmente tienen otro tipo de reclamo, ¿verdad? Por eso para nosotros que trabajamos en el sector de la construcción y lo que circulamos por ruta para proveer al Paraguay profundo, como siempre digo, tenemos una regla más clara con esta, porque tenemos unas fórmulas de reajuste por el combustible cuando aumenta el cemento, la varilla tenemos. De repente, estos señores no tienen eso porque este es el precio, si querés trabajar, no trabajas, de repente hay un intermediario que es realmente el que hace el negocio. No hay reajuste por cierre de ruta. Claro, no hay reajuste por cierre de ruta, ni hay un precio porque haya aumentado el combustible. Este es el precio que tenés que hacer por kilómetro y la gente realmente, hay un intermediario que a lo mejor es el que está, querés trabajar o no querés trabajar. Entonces ellos están pegando el grito al cielo, están tratando de buscar, porque me imagino, hoy con el precio del combustible, como lo que subió, a alguien tienen que pedirle ayuda, ¿verdad? Pero me parece que no es la forma de pedir. Un detalle no menor, Héctor, ¿verdad? En realidad hay que ver también el porcentaje, porque es cierto, o sea, es un sector que si bien es cierto, es muy grande en periodos especialmente de cosecha, ¿verdad? Que se mueven mucho, ¿verdad? Están muy... te paralizan, reitero, toda la economía, incluso de los pequeños productores, hablando de campo, el sector lácteo, ¿verdad? Que termina muy golpeado, ¿verdad? Eso genera después un aumento en los precios, un efecto inflacionario que termina golpeándonos a todos, ¿verdad? O sea, y por el reclamo que hace un sector determinado, un sector pequeño, otra vez de vuelta de un sector que es el sector transportista. O sea, ahora, al respecto, dame un segundo, doctor Guillermo Ferreiro. Al respecto, Fidel Zavala habló para Unicanal en otro espacio periodístico. Rescatamos esa entrevista y el senador Fidel Zavala decía esto. Entonces, esto sí está articulado. La idea claramente es hacer algo similar a lo que hicieron en Argentina Moyano, con sectores progresistas y trancando todo el desarrollo económico de un país. Y sí, creo que esto puede llegar a tener, y acá la gente, por supuesto, van a terminar diciendo que buscamos, así como dijeron con el proyecto de ley de la reforma del Código Penal, del artículo 142, la tipificación del tema de las invasiones, decían de que nosotros buscábamos criminalizar, no es cierto. Y básicamente el principio es lo mismo, ¿verdad? Mientras nosotros no tengamos, vamos a decir, si bien está tipificado el hecho, lo que nosotros, mientras no tenga, ¿verdad? Actos violentos, ¿verdad? Que se exceden a lo que está limitado, ¿verdad? Estas personas siempre van a tener medidas alternativas y van a terminar saliendo, y nosotros vamos a, o sea, como ciudadanos, ¿verdad? Y nosotros como uno de los poderes del Estado vamos a terminar sin saber quiénes son los autores, vamos a decir, morales de todo esto, ¿verdad? Entonces creo que es importante mirar, entender un poquitito, generar un poco este debate, esta discusión. Vuelvo a decir, como lo dije en un inicio, ¿verdad? No estoy en contra de las manifestaciones, ¿verdad? No estoy en contra de que la ciudadanía pueda expresar sus inquietudes, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que haber un marco, ¿verdad? Y tenemos que garantizar este Estado de Derecho, ¿verdad? Siempre y cuando esté enmarcado en esto, ¿verdad? Cuando existen abusos, ¿verdad? Es donde yo creo que tiene que ser aplicada la ley y tiene que ser severo. Perfecto, eso decía Zavala. ¿Qué opinan al respecto, doctor Ferreiro, por favor? Mira, jurídicamente más o menos estamos todos de acuerdo. Me gusta que el senador Zavala le da el enfoque político. Mientras mayor cantidad de gente se sienta excluida y sienta que no existe otra forma de solucionar sus problemas que mediante alguna medida extrema, esto no se va a parar con ninguna ley. Así no se han parado ni la Revolución Rusa, ni la Francesa, ni cientos de procesos como el Mayo Francés o muchos otros. Yo asisto a mucha gente que está planeando medidas de fuerza y uno como abogado le dice, miren que tiene todas estas consecuencias posibles.
y te dicen, es la única forma, no nos escuchan de otra manera, ya hemos cumplido todos los pasos y, por ejemplo, los grupos campesinos que yo he asistido, te dicen, no hay un solo asentamiento que se haya formado si no fue con una ocupación. Cuando nos ponemos enfrente, pedimos, presentamos mesa de entrada, no hay ninguna respuesta. Entonces, por eso digo, mientras todo el esquema institucional no funcione, esto va a seguir, va a continuar. No hay forma de pararlo. Y te voy a dar un ejemplo. El embajador de Taiwán dijo que estaba bien quemar el edificio porque se estaba atropellando la Constitución. No es un zurdo comunista como quiere hacer creer Zavala. ¿Y por qué dijo eso? Porque es un loco. No, porque entendió que había una crisis tal y un atropello tal que la ciudadanía no tuvo otra reacción. No está diciendo que hay que cometer delitos. Entendió el conflicto social en su magnitud. Yo fui abogado de Uranos de Calles. Hay 10 años de denuncias penales de abuso, de acoso, de robo, de desaparición de medicamentos, de alimentos. Hasta que nos tomaron la facultad y nos rodearon, no vino la fiscalía a sacar las pruebas. Entonces, políticamente hablando, también hay que entender que mientras todo el sistema y el esquema de poder se siga haciendo el bobo, no le dé respuesta a la gente, no le importe, te burocratice todas las respuestas, la gente cada vez va a recurrir más a medidas. No, con eso no estoy justificando la violencia, pero así son los procesos sociales. Gracias, doctor Guillermo Ferreiro. ¿Qué dice el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, Daniel Díaz de Vivar, en un resumen de esto que estuvimos dialogando, por favor? Que nosotros queremos que se nos deje trabajar, queremos que el país tiene que salir de esta recesión que tenemos y la vamos a seguir trabajando. No estamos en contra, como acá dijeron los panelistas, de la manifestación o del reclamo. No estamos en contra de eso. Cada uno tiene derecho a reclamar lo que es suyo y lo que cree que es suyo, ¿verdad? Pero sí estamos en contra de las medidas arbitrarias de cerrar la ruta y de coaccionar al resto de la gente a que haga lo que quiera hacer, ¿verdad? En este caso nosotros queremos trabajar. Otra gente quiere circular, otra gente tiene que llevar medicamentos a su familia, tiene que trasladar a un enfermo, ¿verdad? Entonces, estamos en contra de eso, ¿verdad? Queremos realmente que existan reglas claras, que se cumplan. Sabemos que existen normativas, hay leyes para hacer que se cumplan, ¿verdad? Y que si tiene que haber una nueva ley para endurecer y que tiene que hacerse cumplir, que se haga, pero que se haga cumplir la ley, ¿verdad? Que la ley tiene que ser tajante, ¿verdad? Y se tiene que aplicar para todos igual. Perfecto, gracias Daniel Díaz de Vivar, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción. Y desde la Asociación Rural del Paraguay, doctor Diego Torales, ¿qué se plantea con todo esto? Héctor, nosotros mismos a veces nos manifestamos también, ¿verdad? A veces nos golpean muchísimo los precios de la carne y también nos quejamos, los gremios también tenemos ese derecho a manifestarnos. Finalmente, en conclusión, yo creo que las libertades constitucionales son las que hoy pregonamos todos, ciudadanos libres. Vivimos en una república que, digamos, ya tuvo convulsiones. Si bien es cierto, creemos que hay esquemas que estamos importando afuera, llámese de sur a derecha, eso no importa. Lo que sí nosotros vemos, ¿verdad?, es que con los cortes estos se generaron un perjuicio demasiado grande que está generando un efecto inflacionario. De eso ya hay que hablar con los economistas. Nosotros creemos, ¿verdad?, de que este proyecto de ley eventualmente paliaría y obligaría a la Policía Nacional y al Ministerio Público a cumplir el rol que tienen nomás luego por leyes organizativas de ellas mismas para hacer cumplir la ley, ¿verdad? Es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Naturalmente estamos un poco en desacuerdo con lo expuesto por el doctor Ferreiro, ¿verdad? Pero en muchos puntos me llama y me preocupa que estemos tan de acuerdo, sí. Pero en realidad es sagrado el derecho a manifestarse, pero también es sagrado el derecho a transitar libremente y de que yo, si no tengo nada que ver, si no tengo vela en el entierro, no tienen por qué cagarme en mi producción, y disculpen el término, evitar de que yo llegue a destino y por sobre todas las cosas a dañar mi patrimonio o a lesionarme físicamente, ¿verdad? Diego Torales, Guillermo Ferreiro, también Daniel Díaz de Vivar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Claro, por aportar un poquito importantes visiones de sectores tan disímiles, no solamente en el día a día, las distintas actividades de estos invitados, sino hasta incluso desde el punto de vista ideológico. Yo me quedo en este resumen, a ver si me permiten. Todo lo que esto devela es una trágica inequidad en cuanto a que el Estado
actúa en la conveniencia política del momento. Así es. Ahí la ley no tiene nada que ver. Así es. Bueno, a la vuelta del corte es el último tema del día de hoy. El Día del Trabajador, feriado, obviamente, pero feriado el lunes. El Día del Trabajador es el domingo 1 de mayo, pero el presidente de la República resolvió emitir un decreto que declara feriado nacional el día lunes. Muchos están contentos, otros no tanto, pero bueno, estamos en feriado este próximo lunes. Para hablar un poquito del estado laboral en el país, de la situación del trabajo digno en el país. Para eso citamos o invitamos vía telemática, vía Zoom, al experto, al especialista en trabajo, Enrique López Arce. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido a Causa Justa. ¿Cómo andamos? Qué gusto saludarte, Héctor, a vos, a la audiencia de este importante programa. Felicidades retrasadas por el Día del Periodista. Y qué importante hablar de eso que nos importa a todos, del trabajo, apreciado Héctor. ¿Cómo? A ver, después de 2 años de pandemia, con una retracción muy importante de nuestra economía, con la pérdida de tal vez miles de empleos genuinos, con una enorme cantidad de paraguayos que han pasado penosamente al subempleo o al empleo sin cobertura social alguna. Este 1 de mayo es especial, nos encuentra en una especie de bisagra en lo que hace a las normativas sobre el empleo, a los proyectos de impulso al empleo digno. Bueno, diste un buen preámbulo, yo sumaría un año más, ¿verdad? O sea, 2 años y medio ya de pandemia, pero hay que recordar que el 2019 no nos fue mejor, ¿verdad? Ya prácticamente son 4 años difíciles. Ese 2019 tuvimos un intento de juicio político, tuvimos problemas de quemazón, tuvimos problemas de sequía y otros montones de problemas. O sea, ya digamos que son varios años consecutivos. Para entender cómo está el empleo, vamos a dar un resumen rápido de la situación laboral del país. Nosotros tenemos lo que antes era la PEA, actualmente conocida como Fuerza de Trabajo, en 3.700.000 personas que están en edad de trabajar, 3.400.000, y un poquitito más aproximadamente es, digamos, la población ocupada. Personas con problemas de empleo, 256.000 personas en el desempleo abierto, personas buscando activamente empleo. Específicamente tenemos 179.000 subocupados, personas que tienen algo de chamba, ¿verdad? Tienen un poco de trabajo en la semana, pero necesitan más. Si vamos a ir en cuanto a los sectores, el sector primario, el campo, tiene 660.000 personas trabajando en él. El sector secundario, tenemos a la industria manufacturera, 373.000 personas trabajando ahí, 307.000 en la construcción. En el sector terciario tenemos en el sector comercio 1.008.000 personas, en el sector servicio 823.000 y en el sector otros del sector terciario, donde está el transporte, donde está las finanzas, los seguros, tenemos 329.000 personas. Si vamos a ir por el tipo de población, tenemos 333.000 personas trabajando en el sector público, asalariados públicos, 1.401.000 asalariados privados, tenemos 161.594 empleadores o patrones, 1.128.000 cuentapropistas, personas que viven del día a día, y 231.000 personal del sector doméstico. Para entender esto, que va a ser el tema de la noche, digamos que a cuántas personas afecta o afectaría el salario mínimo, tenemos que entender que aproximadamente son 400.000 las personas que están ganando el salario mínimo, otras 400.000 personas que son jornaleros
ganan menos del salario mínimo, pero como el jornal mínimo también sube, de alguna manera van a tener, digamos, un incremento. Aproximadamente son 700.000 con cola las personas que recibirían, digamos, un aumento, pero en contrapartida, digamos, todo lo que tiene que ver con canasta subiría, digamos, para el resto de la población ocupada, Héctor. Entiendo. Ahora, es necesario que construyamos una mejor estructura jurídica, técnica, para esta realidad de una situación de empleo a la baja, por así decirlo, pueda ser enfrentada exitosamente. Completamente de acuerdo, Héctor. Digamos que vamos mejorando, pero con años económicamente difícil, todo lo que aumentamos en formalidad, digamos, se está disminuyendo. En este periodo de 4 años, con certeza puedo decir que tal vez nuestros últimos 20 años de avance, digamos que prácticamente quedaron en nada. Te doy simplemente unos datos de las cifras oficiales. En el cuarto trimestre, Héctor, teníamos en el tercero, vamos al anteúltimo, digamos, trimestre, en el tercer trimestre del 2021, digamos, las penúltimas cifras oficiales, teníamos 164.427 empleadores o patrones. En teoría, el último trimestre del año, por el 13º salario, debería ser el mejor, pero fíjate que del tercero al cuarto, baja a 161.594 empleadores o patrones. Eso significa de que perdimos 2.833 empleadores o patrones. Una información oficiosa, que como nosotros estamos en contacto, digamos, con varias empresas, nos dice de que mínimamente, ¿verdad?, hay un 30% que no cerraron las puertas, sino que específicamente lo que hicieron es salieron de la formalidad, tienen abierta, pero ya no pagan, ¿verdad? Ya no pagan específicamente el salario mínimo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos con una ley que es la ley 5764, que, digamos, mejora algo en el Paraguay, porque antes, ¿verdad?, teníamos todo lo que era, digamos, el pedido de aumento de salario mínimo venía, digamos, con huelgas generales que paralizaban el país, inclusive con violencia varios días. Eso ya no lo tenemos, pero estamos con un problema grande de que lo que estamos haciendo nosotros es que, digamos, el informe que se recibe por esa ley es un informe a diciembre del año pasado. Eso regularizamos nada más lo que específicamente es la inflación del año pasado. Y esa ley 5764 pone dos caminos, ¿verdad? Un camino de que tiene que subir el salario normalmente o recibir el informe del ejecutivo de la CONASAM antes del 30 de junio, por lo que normalmente en mayo ya deberían haberse, digamos, debería haber mucho diálogo. Pero establece también esa ley, la 5764, específicamente de que ante una suba, un problema económico, una hiperinflación que evidentemente la tenemos, se podría aumentar ese salario antes. Eso es lo que nos estamos viendo, y fíjate que para festejar el Día del Trabajador hay inclusive empresas que es completamente legal de que han decidido ya por la situación y porque no les va tan mal subir ya un 10% del salario mínimo a los que ganan en sus empresas, digamos, el salario mínimo, con la descripción de que específicamente eso ya es, digamos, en provisión de lo que sería la suba del salario mínimo por el gobierno nacional. Básicamente, necesitamos una mejor estructura legal para conseguir que cuando se suba el salario mínimo en un país con un mercado informal alto como el nuestro, no haya especulaciones. Si bien estamos en un mercado de libre concurrencia, el problema es que tenemos mucha especulación, y te pongo un ejemplo nomás. Inicio de la pandemia, se dispara el precio de los tapabocas, más de 120.000, 150.000 un tapaboca que unas semanitas antes o unos días antes costaba 10.000, 15.000. Si no intervenía el Ministerio de Industria y Comercio, hoy íbamos a seguir teniendo, digamos, tapabocas de 120.000 guaraníes. Por eso es tan relevante que el debate
de la situación laboral pase por distintos estamentos, el político, el académico, el eminentemente legislativo, hasta incluso el judicial. Hoy día los trabajadores en nuestro país se ven amparados por un código laboral moderno. Hace falta que este sea mejorado, ampliado, pero que también reconozca a aquel buen empleador, porque así como hay buenos empleados y malos empleados, hay también buenos empleadores como malos empleadores. Lo que estás diciendo es muy cierto. Lastimosamente, digamos, el 30% de esos empleadores son formales y hay 2/3, un 70% de empleadores que son informales. O sea, en el Paraguay es más fácil encontrar un empleador informal que un empleador formal. Esa es una realidad, pero no podemos generalizar. Tenemos muy buenos empleadores, son los menos, pero tenemos también varios empleadores informales. Nuestro código laboral está completamente desfasado. Tenemos que reconocer de que la base del código laboral es del 93. Imagínate, casi 40. Si bien tuvo modificaciones, estas modificaciones fueron parciales y ya son también de más de una década. Problemas grandes que tenemos hoy, Héctor, te pongo algunos nada más, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema de los delivery. Los delivery son profesionales independientes, los que no están bajo dependencia y, digamos, esa estructura hoy no la tenemos metida. O sea, tenemos un problema con los delivery, porque al ser profesionales independientes, el Ministerio del Trabajo, digamos, al no haber un empleador, sino que ellos son sus propios empleadores, hay, digamos, una especie de puja o de nebulosa sobre lo que podría hacer el Ministerio del Trabajo. Tenemos muchos inconvenientes, pero tal vez lo que tenemos que entender es de que esto nos va a llevar un tiempo largo, ¿verdad? Modificar algo tan importante como es el Código Laboral, pero tenemos que pensar en algún momento en hacerlo. Ese en algún momento hacerlo, es ahora, en el ámbito de esta pandemia o pospandemia, ¿verdad? Pero con los coletazos económicos laborales de la misma. ¿Sería el momento ideal ahora plantear algo así en una época electoral? A nosotros nos preocupa eso, Héctor. Tenemos una ley, digamos, de teleempleo que salió súper mal, ¿verdad? Me hago responsable. No modificó nada y en vez de, en todo el mundo, cuando sale una ley de teleempleo, digamos, lo primero que se fija es cuánto empleo va a generar. El nuestro establece de que el empleador es responsable de lo que pasa en la casa, en el domicilio del trabajador, completamente tirado de los pelos, ¿verdad? Compara a una fábrica, a una empresa privada y pone, digamos, la responsabilidad del empleador. O sea, en vez de ser una fuente de impulsar el teleempleo, lo que está haciendo es lo está matando. Otro problema grande que tenemos es, fíjate, yo te voy a hablar de la ley del primer empleo. El Paraguay tiene 2 leyes del primer empleo que nos ayudaron a un joven a conseguir su primer empleo. La primera ley, ¿verdad? La 1960, no consiguió una persona que se le ayude a conseguir empleo porque es una ley que va a quedar en los papeles porque no tiene fuente de financiamiento. Perfecto. No equivocamos, ¿sabes? El Paraguay se equivoca, tiene una segunda ley de primer empleo, de empleabilidad joven, o como quieras llamarlo, ¿verdad? Que vuelve a salir y nuevamente no funciona porque de vuelta nos equivocamos con el mismo problema. No decimos de dónde es lo que vamos a sacar la plata. ¿Por qué el empresario no le contrata al que no tiene experiencia? Y porque tiene que pagar lo mismo por el que no tiene experiencia y por el que tiene experiencia. Le elige al que tiene experiencia. Y otra Ya, vez uno para ir cerrando, Enrique, para ir cerrando. Sacar otra vez sin definir de dónde vamos a sacar esa plata, Héctor. Perfecto. Enrique López Arce, muchísimas gracias por estas puntualizaciones que vienen bien al caso, atendiendo a la llegada de este Día Internacional de los Trabajadores, o sea, de todos nosotros. Enrique López Arce, el placer de siempre hablar contigo. Yo soy el agradecido. Feliz día al trabajador. Veamos el vaso medio lleno. Y a vos, por favor, señor empresario, no dejes pasar nomás este día. Por lo menos hay algo que hacer
Felicito a los empleadores que están cumpliendo e intentemos respetar las leyes laborales. Es una obligación, no es un por si acaso. Hay que respetar las leyes laborales. Fuerte abrazo y siempre a las órdenes. Hasta luego. Con Enrique López Arce terminamos entonces la edición de hoy de este miércoles de Causa Justa. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de el programa de ustedes. Hasta luego.